Hola, bienvenidos una vez más al canal de Sentir y no sufrir ansiedad. En el vídeo de hoy quería hablarte de los errores que cometemos cuando nos exponemos a la ansiedad con ese plan de exposición que te decía en el vídeo anterior. Por eso, si no lo has visto, cómo diseñar ese plan de exposición, pues te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Y hoy vamos a hablar de cómo realizar la exposición correctamente para no cometer esos errores y que esas exposiciones realmente sean efectivas y que nos funcionen. Bueno, antes de empezar el vídeo quería también daros las gracias por muchos comentarios muy bonitos y unas palabras de agradecimiento que me habéis puesto, que la verdad es que me emocionan mucho, así lo tengo que decir. Y os doy de corazón las gracias por ver este pequeño canal, que lo hice con esta voluntad de ayudar. Y bueno, me emociona ver estas palabras de agradecimiento y de cómo de verdad os está ayudando. Y bueno, como no me quiero emocionar mucho, pues vamos a pasar al vídeo y muchísimas gracias a todos por ver este canal, de verdad. Bueno, vamos a ver esos errores que, como te decía, cometemos a la hora de exponernos. Los he dividido en 10 puntos, pero ya verás que están, como siempre te digo, muy relacionados. El primer error es exponerse buscando no sentir pánico. Y es que muchas veces nos exponemos con esa meta. Tenemos esa meta de no sentir pánico y esto es un error. Tu meta no puede ser nunca no sentir pánico. Tu meta debe ser responder a la forma correcta, dejar de temer, de malinterpretar y de catastrofizar esos síntomas. Porque fíjate que lo que nos hace entrar en pánico no es el síntoma en sí, sino es nuestra respuesta a esos síntomas. Es esa interpretación que le añadimos a esas sensaciones o síntomas o pensamientos que aparecen. Es lo que te decía de ese segundo miedo y ese primer miedo. Y lo que se trata cuando nos exponemos no puede ser el no sentir pánico. Ese no puede ser tu meta o tu finalidad. Tu meta debe ser tolerar y aceptar esa ansiedad, navegar a través de ella, surfear la ola, como te decían otras veces, y es en ese atravesarla, en ese navegar a través de ella donde aprendes lo que tienes que aprender, donde aprendes las lecciones, y para aprender esas lecciones tienes que sentir pánico, tienes que sentir ansiedad, no puede ser tu deseo no sentirla, porque entonces no estarías exponiéndote a la ansiedad y realizando una exposición correcta y extrayendo el aprendizaje que es necesario. Bueno, este sería el primer error. El segundo sería exponerse sin pretender no pasarlo mal. Como te decía, tiene que estar incluida la incomodidad en este proceso de exposición, en ese plan de recuperación y de exposición que diseñes. No te puedes saltar el paso de la incomodidad. Vas a sentirte incómodo y tienes que aceptarlo, que eso va a ser así. Como te decía en el anterior vídeo, después de la tormenta viene la calma, pero hay que atravesar esa tormenta. Tienes que abrirte a la incomodidad, sentir la incomodidad. Como siempre te digo, sensaciones incómodas, que son las de la ansiedad, pero nunca peligrosas. Nunca te estoy diciendo que te enfrentes al peligro, sino que te enfrentes y abraces esa incomodidad. Es abrirte a sentir todo lo que la experiencia de la ansiedad te trae, sin intentar modificar, sin intentar cambiar nada. Esa es la verdadera aceptación. Si has visto este vídeo de qué significa realmente aceptar, ahí lo tienes, no intentar cambiar nada. Por eso necesitamos que las exposiciones sean difíciles, que sean duras, porque es necesario que sea difícil ahora cuando te estás exponiendo para que luego a largo plazo pues tu vida sea más fácil, ¿no? Exposiciones difíciles al principio y ahora harán tu vida más fácil después. Y recuerda que esas exposiciones también te tienen que retar y desafiar, te tienen que generar esa ansiedad. Si no te generan esa ansiedad, si no te desafían, tampoco lo podríamos llamar una exposición. Bueno, el tercer error es dejar de enfocarse tanto en los síntomas. Y es que nos enfocamos muchísimo en los síntomas y le prestamos una atención excesiva, ¿no? Esa atención excesiva sería la hipervigilancia. En ansiedad, cuando tenemos trastorno de ansiedad, es como si pusiéramos una lupa ahí gigante a los síntomas y los magnificamos. Y aquello ya sabes que a donde prestas tu atención crece, se magnifica. Por tanto, no prestes tanta atención a los síntomas, porque ya te decía que los síntomas nunca son el problema. El problema es lo que haces cuando aparecen esos síntomas y tu respuesta hacia ellos. Por eso tampoco es necesario que lleves esos escudos para minimizarlos o para no afrontarlos en su totalidad. No busques el tapar esos síntomas con músicas ni técnicas. Se trata de traspasar y atravesar el miedo y sobre todo, pues eso, adoptar esa postura de aceptación y de integración ante los síntomas y las sensaciones. El cuarto error es abordar una situación más grande de lo que podemos que nos sobrepase. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces cuando estamos en ese plan de diseño, de exposiciones, ponemos una situación general que a veces nos desborda o puede ser muy grande y a veces
veces es necesario dividirla en pasitos más pequeños, en situaciones específicas para ir afrontándolo, y esto te va a ir haciendo ganar en esa confianza y en esa resiliencia. Recuerda que en último término el objetivo es no malinterpretar y no catastrofizar tus síntomas y tu sintomatología. Por eso a veces una situación general o a veces muy grande que te sobrepasa y que es abrumadora puede ser contraproducente. Si tú no te ves capaz, divídelo en situaciones o en pasitos más pequeños. Divide esa situación o esa tarea en unos pasitos más pequeños, en situaciones específicas que puedas ir afrontando y superando. Créeme que esto, ya te digo, te empodera, te enriquece y te va a ir ganando en esa confianza y te va a ir viendo cómo vas siendo capaz de superar, ¿no?, esas situaciones que se presentan. El quinto error es no practicar de forma constante. Y es que decimos, bueno, a veces nos exponemos y decimos, ala, con una vez vale. No, con una vez, ¿vale? No. Esto es un proceso, requiere constancia, perseverancia. Es necesario que repitas las exposiciones, como te decía, a veces la misma exposición a la misma situación hasta que esa ansiedad ya sea mínima o casi nula, hasta que no sientas esa niebla espesa, esa niebla densa de miedo que te rodeaba. Recuerda que estás haciendo nuevos hábitos, estás recableando de nuevo tu cerebro y esto lleva tiempo. Esto no se hace de la noche a la mañana, por eso date ese tiempo. Y sobre todo practica con esa constancia y esa perseverancia. Tienes que exponerte según hayas diseñado en tu plan y sobre todo exponerte, ya te digo, independientemente de cómo te sientas. Aunque te sientas un día mejor, otro día peor, un día bien, otro mal, tu plan debe ser tu prioridad. Tu vida y tu recuperación debe ser tu prioridad, así que enfócate en eso. El sexto error es usar técnicas para dejar de sentir. No hay que usar técnicas para dejar de sentir, porque si yo te digo que los síntomas no son el problema, si dejas de temerlos, ¿qué más da que se queden ahí o no, que permanezcan o no? Hay, como te decía, que exponerse sin comportamientos de seguridad, sin esas personas de confianza, sin esas medicaciones de rescate que llevamos en el bolso. ¿Por qué? Porque si lo hacemos y las llevamos o usamos esas personas, le estamos enseñando a nuestro cerebro que son necesarias, que realmente hay un peligro ahí. Como te decía, tampoco quiero ser muy radical, porque yo en mis primeras exposiciones las usé al principio porque me costaba mucho, pero a la larga tienes que dejarlas, tienes que comprender que son temporales, que no pueden ir contigo, ¿no?, el resto de tu vida en todas las exposiciones. Así que claro, lo ideal en las exposiciones es hacerlos, ya te digo, sin esas medicaciones de rescate, sin esos rituales, para aprender que no son necesarias y aprender esa lección correcta de que los síntomas no son peligrosos. Mira, fíjate que todas las exposiciones que hacemos son exposiciones con prevención de respuesta. Las exposiciones con prevención de respuesta lo que quiere decir es eso, que cuando tú te expones no hagas ninguna respuesta que pueda minimizar o que pueda evitar los síntomas de la ansiedad que aparecen. Si tú usas, ya te digo, rituales, llevas el teléfono, llevas agua, llevas medicinas y las quieres usar como la idea de evitar, estarías mandándole al cerebro un mensaje erróneo de peligro. Y no es esto, ¿no?, lo que queremos con la exposición. Con la exposición la idea es que podemos sentir lo que sentimos, que podemos sentir la ansiedad y que aún así estará bien, que somos capaces de atravesarla, ¿no?, y de navegar o de surfearla a través de ella. Por eso, en la medida que puedas, evita todos esos comportamientos de seguridad, medicaciones de rescate, personas de confianza que tú sabrás cuáles son. Para, te digo, para uno es un abanico, el agua, llevar el teléfono, llevar una persona de confianza. En la medida de lo posible no las uses y si las usas, como te digo, siempre de forma temporal. El error 7 es la forma de evaluar la exposición cuando ésta ha terminado. Mira, este punto es muy importante y a mí me costó entenderlo, pero mira, tiene su aquel. Voy a detenerme un poquito en este punto porque de verdad es muy importante. Mira, cuando tú evalúas una exposición que has hecho, tienes que evaluarla no por lo que has sentido en la exposición, sino por lo que has hecho. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hacemos una exposición, muchas veces, o la mayoría de las veces, sobre todo al principio, vamos a sentir pánico, vamos a sentir terror, vamos a sentir a lo mejor que nos estamos volviendo locos o que vamos a morir. Y volvemos a casa y al cabo de una hora o de un tiempo lo evaluamos y decimos, me fue fatal, esta exposición fue horrible porque sentí todo esto. Y esta no debe ser la forma en la que evalúes tu progreso y esa exposición. No importa lo que sientes, lo que importa es lo que haces. A mí cuando me dijeron esto, pues un poco me enfadé, me pareció como un poco cruel, como un poco dañino. ¿Cómo que no importa lo que siento cuando estoy haciendo una exposición? Pero mira, luego después pensando lo entendí perfectamente. Al contrario, ellos no me querían hacer daño ni ser crueles conmigo. Lo que intentaban decirme era que sí, que ellos validaban lo que yo sentía en ese momento, validaban
mis pensamientos y mis sentimientos de miedo y de terror, pero que tenía que extraer las lecciones correctas, y era que lo había hecho, que lo había transitado, que había atravesado el miedo y que nada de todo eso, de lo que me decían mis síntomas y mis pensamientos ansiosos, había ocurrido. Lo cierto es que tú estás ahora, una hora después de esa exposición, un día siguiente, una mañana después, contando esa exposición, lo que has hecho, y nada de eso terrible que habías imaginado en tu mente ha sucedido en la realidad. Eso es lo importante, porque si tú evalúas si lo hiciste bien, mal, o si la exposición es correcta o no, por si has sentido o no ansiedad, eso es un error. Lo que te estás diciendo en realidad es que solo está bien si no has sentido ansiedad o si la ansiedad ha bajado mucho, y de eso no se trata. La exposición se trata de que, a pesar de que sientas la ansiedad, de que sientas lo que tengas que sentir, no ocurrió nada malo ni nada catastrófico. Es enseñarle a tu cerebro que estarás bien pase lo que pase y que eres capaz de surfear y atravesar esa ola de ansiedad y esos pensamientos ansiosos. Mira, las personas que hemos superado la ansiedad no quiere decir que no tengamos en un futuro ataques de pánico. Yo puedo tener ahora un ataque de pánico porque la vida pues nos trae muchos desafíos y muchos obstáculos y dificultades. Lo que pasa es que yo ya no me quedo enganchado a eso porque he aprendido a surfearlo, ¿no? A cómo transitarlo. Yo puedo tener un ataque de pánico y mi diferencia es que una hora después no estoy rumiando, ni pensando, ni analizando sobre ello. Simplemente lo he dejado pasar y lo he transitado. Ese es el aprendizaje. Así que evalúa tus exposiciones por lo que realmente ocurrió en la exposición y no por cómo te sentiste cuando te expusiste. Esto es muy importante. No importa lo que sentiste, importa lo que ocurrió y lo que hiciste. Y ya te digo, no es ser cruel para nada, porque yo al principio lo sentía así como que me estaban intentando invalidar mis sentimientos, y para nada. Lo comprendí después perfectamente, porque cuando tú evalúas lo que hiciste y que atravesaste ese momento y ese pánico y lo superaste, te estás diciendo que no era una pesadilla y que no tienes miedo de que vuelva a suceder. Le estás restando esa tensión y esa importancia que la ansiedad aparezca o no. Créeme que este punto es muy importante. Evalúa el progreso y la exposición no por lo que sentiste en ella, sino por lo que realmente ocurrió. Que lo que realmente ocurrió es que esa catástrofe que te imaginabas realmente nunca ocurrió. Bueno, sé que es un juego de palabras, pero sé que me entiendes. Y de verdad que esto a mí me hizo clic en la mente, de verdad es muy importante. El octavo error es: no esperes el momento particular de sentirte bien para hacerlo. Mira, nunca va a existir un momento de exponerte que sea ideal, en el que te sientas bien. Es que no tienes que esperar a sentirte bien para hacerlo. Hice un vídeo de eso. ¿Tengo que estar motivado para afrontar la ansiedad? No. Toma acción. Separa la emoción de la acción. La acción debe ir primero. Lo importante es hacerlo, ya también te digo, independientemente de cómo te sientas. Porque ese momento ideal, si tú estás esperando ese momento ideal para sentirte bien y hacerlo, no. Se trata de sentirse mal y hacerlo. Y desear sentir el pánico cuando lo hagas para responder de forma correcta y extraer la lección de forma correcta. Esto es un entrenamiento que vas a tener que ir haciendo. De ahí la importancia de esa planificación y de ponerte en el calendario. No busques excusas para no hacerlo. Eso sería procrastinar. Y la mente pues le gusta mucho buscar excusas para no hacerlo. Toma acción. Aprende a vivir al miedo y a responder el miedo en tu propia piel de forma experiencial, que de eso se tratan las exposiciones. Y créeme que ese momento ideal no llega. El momento ideal lo haces tú, con tu planificación, con tu diseño de plan de exposiciones diario, constante y perseverante. El error 9, o mejor dicho, el consejo 9 que te doy a la hora de exponerte, es que tomes variadas exposiciones con las oportunidades que te trae la vida. Mira, esto es importante porque no solo tú te estás recuperando, no solo estás en este camino de recuperación, sino también estás viviendo la vida. Y la vida te va a traer también desafíos, a veces aunque sea pequeños, y debes aprovechar ahí también para exponerte. Evidentemente tú tienes un plan o un diseño de recuperación, pero si quieres también acelerar ese proceso, usa esas oportunidades o esos desafíos que te traiga la vida para responder también a la ansiedad y exponerte. No, que no sea solo el conducir cuando te expongas, pues a lo mejor si estás tomando un café con los amigos, si te estás tomando una hamburguesa, si te estás tomando una pizza, si estás comprando en el supermercado, todas esas acciones cotidianas que te trae la vida, experiencias, úsalas también como forma de exposición, extrae las lecciones y úsala para otras situaciones de tu plan de exposición. Esto es importante, ¿no? Que aprendas de cada situación que la vida te trae, de cada oportunidad que la vida te trae y lleves esas lecciones a otras exposiciones. Recuerda que en última instancia, como te decía, el miedo es uno y lo que te estás enfrentando es a tu miedo a los síntomas o a los pensamientos y no tanto a las situaciones o a las tareas. Por eso aprovecha exponerte en cada situación o tarea que te traiga la vida. Pues si has quedado
con unos amigos a comer, o si vas a una boda, o si vas a cualquier actividad, aprovéchala también como exposición, extrae las lecciones y úsala para seguir adelante y seguir avanzando en tu plan de recuperación. Y por último, el 10º error es exponerse teniendo prisa. Recuerda que la prisa aquí es mala consejera. No hay prisa. Todo proceso de recuperación lleva su tiempo. Sí que influye, claro, yo te diría, influye la cantidad de exposiciones que hagas, pero también la calidad, ¿no? Todo influye, la cantidad y la calidad. Pero sobre todo recuerda que estás recableando tu cerebro, estás creando unos hábitos nuevos y esto lleva su tiempo, sobre todo si has estado mucho tiempo con ansiedad. Así que ten paciencia. Evidentemente no vas a estar exponiéndote siempre. Esto, digamos, es al principio. Cuando tú ya no sientes miedo, ya no sientes que eso ya es una exposición, porque las exposiciones te tienen que desafiar, como ya te digo, tienes que sentir miedo. Cuando tú has pasado muchas veces por una situación y ya no lo sientes ese miedo, ya la situación se vuelve como automática, ¿no? Yo ya puedo ir al supermercado, puedo ir al cine, puedo ir a trabajar y ya no es una exposición, ya es como algo automático que hago en mi vida. ¿Pero por qué? Porque me he expuesto y lo he atravesado tantas veces que ya le he perdido el miedo a lo que sentía. Y esto también ya verás cómo te sucederá a ti. Pero sobre todo no tengas prisa. Es importante que conozcas todos estos errores, que conozcas también todo el mecanismo de la ansiedad, de esta psicoeducación que yo te doy en el canal. Y estoy segura y convencida de que tú vas a ser también un testimonio de superación y de recuperación como soy yo. Pero para eso no te pongas prisa ni tensión. De verdad que todo llega en su momento y a su propio ritmo. Tu trabajo ahora es exponerte, diseñar tu plan y responder de la forma correcta. Y recuerda que los síntomas se irán como efectos secundarios de todo este trabajo, como una consecuencia, como un subproducto, como siempre te digo, como un efecto secundario de todo este trabajo que estás haciendo. Pero ahora lo importante es concentrarse en este proceso y te aseguro que todo llegará. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre, si has visto el vídeo hasta aquí, déjame un comentario o un like si la información te gusta y nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.